Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bendiciones. Muy buenos días. Vamos a compartir la palabra que se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 23, versículo 1 al 12. Y la palabra lleva por título: Jesús guarda silencio. Todos se levantaron y llevaron a Jesús ante Pilato. En su presencia comenzaron a acusarlo diciendo: Hemos encontrado a este hombre alborotando a nuestra nación. Dice que no debemos pagar impuestos al emperador y además afirma que él es el Mesías, el rey. Pilato le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Tú lo has dicho, contestó Jesús. Entonces Pilato dijo a los jefes de los sacerdotes y a la gente: No encuentro en este hombre razón para condenarlo. Pero ellos insistieron con más fuerza. Con sus enseñanzas está alborotando a todo el pueblo. Comenzó en Galilea y ahora sigue haciéndolo aquí en Judea. Al oír esto, Pilato preguntó si el hombre era de Galilea. Y al saber que Jesús era de la jurisdicción de Herodes, se lo envió, pues él también se encontraba aquellos días en Jerusalén. Al ver a Jesús, Herodes se puso muy contento porque durante mucho tiempo había querido verlo, pues había oído hablar de él y esperaba verlo hacer algún milagro. Le hizo muchas preguntas, pero Jesús no contestó nada. También estaban allí los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley que lo acusaban con gran insistencia. Entonces Herodes y sus soldados lo trataron con desprecio y para burlarse de él lo vistieron con ropas lujosas como de rey. Luego Herodes lo envió nuevamente a Pilato. Aquel día se hicieron amigos Pilato y Herodes, que antes eran enemigos. Pilato no encuentra ningún delito en Jesús, pero la insistencia de la multitud envía a Jesús a Herodes, cuya jurisdicción es Galilea. Habiendo oído mucho sobre Jesús, le hace muchas preguntas, pero al no recibir ninguna respuesta se burla de él y lo envía nuevamente a Pilato. Pilato y Herodes estaban enemistados, pero se hacen amigos. Pilato lo declara inocente. En los días de Jesús, los judíos no tenían la autoridad para sentenciar a muerte, sino solo el gobernador romano. Por este motivo, la multitud lleva a Jesús a Pilato acusándole de 3 delitos: pervertir a la nación, oponerse a dar tributo y autoproclamarse rey. En realidad, Jesús no estaba pervirtiendo al pueblo ni había prohibido dar tributo al César. Entonces Pilato se toma de la última acusación y le pregunta: ¿Eres tú el rey de los judíos? Cristo responde: Tú lo dices. Jesús revela claramente su identidad y su posición. Pilato declara la inocencia de Jesús. Esto es evidencia de que aquel en el que no fue hallado pecado alguno murió para rescatar a toda la humanidad. ¿Qué responde Jesús ante la pregunta de Pilato? ¿Eres tú el rey de los judíos? ¿Por qué Jesús, siendo el rey de reyes, soporta las burlas y el escarnio? Herodes lo declara inocente. Herodes también testifica sobre la inocencia de Jesús. Al enterarse de que Jesús es Galileo, Pilato lo envía a Herodes, que estaba en Jerusalén por la Pascua. Herodes le hace varias preguntas a Jesús para hallar en él algún delito, pero no tiene éxito. Por tanto, Herodes termina reconociendo indirectamente la inocencia de Jesús. Aún así, los principales sacerdotes y los escribas le acusan con gran vehemencia. Entonces, después de que los soldados de Herodes menospreciaran y se burlaran de Jesús, le visten con una sola ropa espléndida y lo mandan nuevamente a Pilato. Lo visten así para burlarse de su autoridad real. Herodes y Pilato, que estaban enemistados, pero se hacen amigos. De esta manera los impíos se unen para llevar a cabo los planes de maldad. Jesús es inocente y todos los demás culpables. ¿Por qué Jesús habrá guardado silencio ante la pregunta de Herodes? ¿En qué debo perseverar más guardando silencio al recordar el escarnio que sufrió Jesús? Jesús, entiendo que una de las manifestaciones frecuentes
de la maldad es cuando se unen para oponerse a ti. Sin embargo, cuanto más han tratado de hallar algún delito en ti, más ha quedado en evidencia tu inocencia. No permita que trates con mi naturaleza pecaminosa a los enemigos que te atacan. Enséñame a vencer el mal con el bien. Un ensayo para meditar, una fe libre de compromisos. Un joven había finalizado su maestría durante la crisis financiera y estaba teniendo dificultades para encontrar trabajo, pero consiguió una entrevista con una de las compañías más importantes del país. Para el proceso de selección rindió un examen escrito que solo aprobaban 5 o 6 candidatos y luego tuvo una entrevista grupal. En ella uno de los entrevistadores le preguntó: ¿dijiste que eres cristiano? ¿Qué harás si no puedes ir a la iglesia los domingos porque tienes mucho trabajo y debes venir a trabajar? Inmediatamente el joven respondió: obviamente iré a la iglesia. Entonces todos los entrevistadores se quedaron mirándolo atónitos y moviendo la cabeza en señal de desaprobación, a lo que el joven agregó confiado: muy pocas personas confiarán en alguien que traicionaría fácilmente sus creencias. Yo no me dejaré llevar por lo que me convenga y seguiré firme en lo que creo que es correcto. Seré fiel a la compañía, así como soy fiel con mi Dios. Gracias a esa respuesta fue seleccionado para trabajar en esta empresa en la que es sumamente difícil ingresar. ¿Acaso no decimos que la fe es importante cuando en realidad creemos que es más importante el trabajo y llegar a fin de mes? Actúe con seguridad, como hijo del Todopoderoso. Si actuamos con bajeza, el mundo nos destruirá. No olvidemos su palabra, porque Dios exalta a quien respeta y obedece su voz. Sabemos que Jesús está en Jerusalén, y todos los los sacerdotes aprovechan para acusar a Jesús, y aprovechando la presencia de Herodes, de Pilato, ellos van a acusarlo delante de ellos, ya que los judíos no podían dar la sentencia de muerte. Entonces Jesús es llevado delante de las autoridades y dice que permanece en silencio frente a las preguntas que les hacían. Permanece en silencio y una de las únicas preguntas que logra responder es cuando le preguntan: ¿eres tú el rey de los judíos? Lo cual Jesús responde: tú lo dices. O sea, ahí Jesús revela claramente su identidad y su posición. Es el rey de los judíos. Pilato le declara la inocencia a Jesús, ¿no? Y esto es evidencia de que aquel en el que no fue hallado pecado alguno murió para el rescate de todos nosotros. Recuerdan que cuando iban a la Pascua también se llevaba un cordero pascual, y este cordero era examinado para ver que no tenía ninguna enfermedad, tenía que ser perfecto. De la misma manera Jesús está yendo al sacrificio en la cruz y es examinado, ¿no? También y en él no se encuentra ninguna imperfección, aunque están buscándole un defecto, no se puede encontrar un defecto delante de Dios. Recuerdan que Jesús declara que es el Hijo de Dios, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y una de las preguntas del devocional del día de hoy: ¿por qué Jesús, siendo el Rey de Reyes, soporta las burlas y el escarnio? Creo que la respuesta es por amor, ¿no? Por amor. También vemos hoy en la lectura bíblica que lo visten de una túnica roja, ¿no? Para burlarse, diciendo: tú eres el rey, entonces te vestiremos con este color y con esta túnica. Y soporta, dice, muchas burlas. Soporta muchas burlas porque estaba yendo, ¿no?, a la muerte para redención del pecado, de los pecados de toda la humanidad, para la redención de mis pecados. Recuerden que sin sacrificio, sin derramamiento de sangre, no había redención de pecados. A través de Jesucristo, a través de su sangre derramada en una cruz, hay redención de pecado, para que todo aquel que en él cree, dice, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces necesitamos creer en Cristo y en su
redención. Y les dejo una pregunta para meditar el día de hoy. ¿En qué debo perseverar más guardando silencio al recordar el escarnio que sufrió Jesús? Puede ser que también estén pasando por situaciones difíciles que les es realmente doloroso, pero recuerden que Jesús soportó un montón de burlas, soportó todo hasta llegar a cumplir la voluntad de Dios Padre. No quiere entregar su vida en rescate por muchos. Les pido entonces que el día de hoy podamos todos meditar, que podamos vivir de acuerdo a la palabra que el Señor nos habla el día de hoy, y recordemos el sacrificio del Señor. Recordemos que sufrió muchas burlas, muchas acusaciones, pero que permaneció fiel hasta el final, hasta la cruz. Vamos a orar. Señor Padre, te damos gracias por este día, te rogamos que tu presencia sea llenando nuestros corazones. Señor, te pedimos que en estos días, en esta temporada, que nosotros podamos recordar tu sacrificio de amor en una cruz. Es tan grande tu amor, Señor, que diste tu vida por cada uno de nosotros para la redención de nuestros pecados. Y reconocemos también que a veces tomamos a la ligera, Señor, tu sacrificio. Perdona nuestras faltas, perdónanos que tenemos corazones, Señor, que son tan livianos. Te pido, Señor, que tú seas ayudándonos a poder siempre estar bajo tu gracia y tu presencia y recordando cada día tu sacrificio, tu entrega hasta la muerte de la cruz para la redención, para la santificación, para la purificación de nuestras vidas delante de Dios Padre. Te damos muchas gracias y te pido tu bendición para cada uno de mis hermanos, que el día de hoy sean fortalecidos y que puedan recordar y reconocer y recibir aún más de tu gracia salvadora y redentora. En el nombre de Jesús oramos agradecidos. Amén.